Buenos días, mi nombre es Eduardo García y hoy les vengo a hablar respecto al aislamiento para lograr el confort del ser humano en las edificaciones. El aislamiento es uno de los elementos más cruciales a la hora de realizar todo tipo de estructuras, sobre todo tomando en cuenta la necesidad del ser humano de tener un confort y una tranquilidad que le permita subsistir en una. Podemos definir el aislamiento como todo aquel conjunto de métodos en el que se reduce o se restringe un determinado elemento a un grupo específico de circunstancias, como por ejemplo puede ser el aislamiento sonoro, térmico y otro tipo de aislamientos que se puedan considerar. En este caso haremos un especial énfasis en el aislamiento térmico, acústico, de sonido aéreo y sobre todo en la difusión del calor mediante el uso del vapor de agua. El aislamiento térmico podemos definirlo como todo ese conjunto de métodos para poder ayudar a que exista una diferenciación en diferentes ambientes, haga la redundancia en este caso, siendo en tal circunstancia la creación de ambientes tanto fríos como cálidos que se puedan determinar mediante la separación con el uso de diferentes métodos como paredes, entrepisos y otros elementos, así como el uso de ventiladores u otros sistemas que puedan proporcionar comodidad a las personas que viven en esa zona. Las características más destacadas a la hora de considerar un aislante térmico puede ser la configuración y la forma en la que estén elaborados en base a sus materiales. En este caso se pueden usar de diferente manera, tomando en consideración si son minerales, celulares o granulares. De la misma manera pueden ser orgánicos. En el caso de los minerales se refiere a toda clase de polímero que pueda aportar diferente confort térmico dependiendo de las características que se necesiten, ya sea que sea caluroso o que sea frío. En el caso de los celulares se componen de celdas, es decir, se encargan de separar mediante el flujo de aire de manera más restrictiva. Y en el caso de los granulares intentan de alguna u otra manera el control de las micropartículas de manera que éstas sean soltadas o aprovechadas de la mejor manera. De la misma manera, los orgánicos tienen su función, como su nombre lo indica, dentro de lo que es el entorno natural. En ese sentido, pueden ser plantas y diferentes otros tipos de materiales que tengan un origen orgánico, como los del corcho. Para finalizar, podemos clasificar los aislantes térmicos dependiendo de sus características. Podemos entenderlos, mejor dicho, dependiendo de sus características. En este caso, pueden tener propiedades mecánicas, de absorción de agua, de intervalos de temperatura, con propiedades químicas, de estabilidad e incluso de resistencia al fuego. Todas estas son cualidades que se consideran tanto a la hora de confort térmico como de seguridad e higiene a la hora de la construcción de una edificación. Último dato a destacar, podemos hablar de la difusión de vapor. Esto es una peculiaridad, podemos definirlo, que se caracteriza por ser una necesidad que se da dependiendo del entorno y las características muy específicas que se pueden desarrollar. En el caso de, por ejemplo, las playas, existe una necesidad de la difusión del vapor dada por la existencia del vapor del agua salada, de la misma manera en ríos y otras zonas cálidas que tengan cuerpos de agua. En este sentido, se necesitan sistemas de difusión de vapor que puedan ayudar a controlar todo lo que es, valga la redundancia, el mismo vapor. En este sentido, se hace mucho uso de sistemas de aislamiento térmico que puedan ayudar a controlar todas las características y los daños que pueda generar el propio vapor del agua. De esta manera, podemos definir las características de la difusión de vapor como todos aquellos elementos que tengan cualidades porosas y de absorción de energía térmica, al menos en lo que es absorción de agua. Esto debido a que el vapor puede generar diferentes daños a las estructuras, como lo es la condensación, como lo es el abombamiento de diferentes materiales y de la misma manera la pudrición de otra clase de materiales dependiendo obviamente de la estructura de la que estemos hablando. De la misma manera puede ayudar, en el caso de las playas, por ejemplo, a la proliferación del óxido y al deterioro de muchos otros minerales. Posteriormente tenemos diferentes factores que pueden afectar de manera general lo que es la comodidad propia de cada una de las personas que se ubiquen dentro de una edificación. En este caso consideramos el aislamiento acústico y aislamiento del sonido aéreo como prioridades. Ambos, si bien se parecen, tienen las cualidades de ser consistentemente diferentes, lo suficiente como para que podamos englobarlos en diferentes puntos a destacar. El aislamiento acústico supone lo que es el impedimento de la entrada de un sonido a un espacio determinado. Este espacio puede ser una habitación, una sala, una edificación completa o un conjunto de las mismas que quiera evitar que tenga un tipo de incidencia del sonido. Normalmente el aislamiento acústico suele darse en situaciones como cuando se requiere que el sonido interno no salga al exterior para perturbar o de la misma manera para evitar que el sonido exterior entre dentro de las zonas. De esta manera podemos también definir un poco la diferencia entre lo que es el aislamiento acústico y el aislamiento del sonido aéreo. El aislamiento acústico busca dentro de las prioridades la absorción o el repeler el sonido existente, debido a que las ondas acústicas suelen tener la característica de ser tanto absorbibles como ser reflectadas. En estos casos dependerá siempre del material, pero todos los materiales tienen la característica de poseer ambas cualidades dentro de lo que sería el uso del aislamiento acústico. Dentro de los materiales, para lo que es el aislamiento acústico, se consideran el factor de masa, el factor multicapa y por último el factor de disipación. En este caso, el factor de masa se refiere principalmente a las características de masa de cada material. Podemos hablar específicamente en este aspecto del grosor, debido a que cada material tiene unas características acústicas de resistencia y absorción diferentes, pero estas también pueden variar en base a lo que es la resonancia respecto al grosor del propio material. Un ejemplo puede ser el uso de diferentes capas, en el que la primera capa tiene un grosor muy inferior, casi delgado, y la segunda tiene un grosor mucho más superior, que al solaparse tienen diferentes características. En este sentido, la difusión y absorción del sonido varía en función de lo que es la necesidad y de lo que es capaz un elemento de transmitir, reflectar o absorber la calidad acústica. El multicapa, en cambio, el factor multicapa, se caracteriza por ser este mismo principio llevado directamente al uso de diferentes capas que puedan aminorar la carga acústica que pueda recibir. Esto obviamente dependerá un poco más de los factores de vibración que pueda cada material proponer, por supuesto, pero en este sentido, la resistencia multicapa, el factor multicapa, tiende a verse definido tanto por las cualidades de grosor como por la disposición, orden y forma a la que estos materiales estén prioritariamente
desconstituidos. Es decir, no podemos decir que es lo mismo una capa completamente sellada a una capa que tenga un efecto de malla, puesto las diferentes capas van a tener un valor diferente de vibración y una capacidad de resistencia, absorción o reflexión que va a variar. Y por último, el factor de disipación es el factor que más se considera a la hora de realizar este tipo de elementos acústicos. Y es porque se basa en la disposición de diferentes capas con material absorbente que sean capaces de recibir las ondas sonoras y distribuirlas dentro de su superficie para que de esta manera estas no reboten y puedan generar la menor acústica posible. Se puede ver mucho en teatros y otros elementos el uso de estos materiales que puedan ayudar a que la disipación de la acústica sea mucho mejor de lo que se puede observar en elementos donde no se requiere, como por ejemplo puede ser, una redundancia puede considerarse, un salón acústico, donde en este sentido se realizan diferentes pruebas tomando en consideración la acústica constante que hay en un espacio. Para finalizar, podemos definir el aislamiento acústico al ruido aéreo o el aislamiento del sonido aéreo. Existen múltiples formas o maneras en las que podemos definir el sonido aéreo, pero en este sentido debemos considerarlo como todo aquel sonido que provenga del aire, como lo es todo sonido, debido a que el sonido son ondas de aire que se fluctúan y generan cierta disparidad a la hora de escuchar. En ese sentido, el sonido aéreo puede definirse tanto como todo aquel sonido del aire como el sonido que generan diferentes elementos de característica aérea, como pueden ser avionetas, aviones y demás. Vamos a centrarnos tanto en un aspecto como en el otro. En el caso de todos los ruidos exteriores, se considera el aislamiento del sonido aéreo como una prioridad del aislamiento acústico. Es decir, suele ser responsabilidad de cada una de las edificaciones el tener un aislamiento acústico lo suficientemente considerable como para que no perturbe la vida de las demás personas. Y de la misma manera, es necesario un aislamiento del ruido externo mediante el uso de factores dentro de lo que es la vivienda o la edificación de la que se esté sufriendo de este ruido aéreo, mediante el uso de barreras acústicas que puedan permitir que el sonido se quede alejado de lo que es la zona interna para que el confort sea lo más óptimo posible. En el caso de los ruidos aéreos, como lo es el caso de los aviones y los demás, este ruido tiene la característica de ser un ruido mucho más estridente, potente y bastante similar al anteriormente expuesto. La única diferencia es que este no tiene un origen determinado, debido a que, dadas las distancias, suele ser un sonido mucho más global que no está definido por un punto focal, digámoslo de esa manera. En este sentido, las edificaciones suelen tener la responsabilidad de crear sistemas de barreras acústicas que puedan aminorar la mayor cantidad de sonido posible. En este sentido, y de esta manera, podemos definir el confort térmico como toda aquella capacidad que tiene el ser humano de poder aprovechar los materiales y elementos del entorno existentes para poder evitar en lo posible que exista algún tipo de incomodidad dentro de lo que es el confort de cada persona, dentro de sus edificaciones, hogares, viviendas, sitios de trabajo o sitios de ocio. De esta manera, tanto en un sentido de ir como de venir, es decir, la persona que emite estos sonidos como la persona que recibe estos sonidos, debe de tomarse en consideración la incidencia sonora que pueden tener esos espacios, considerando siempre, por supuesto, el contexto en el que todo esto se está desarrollando. En otro sentido, tanto a nivel térmico como a nivel acústico, es importante desarrollar siempre la arquitectura dentro de los parámetros más apropiados para que exista la mayor comodidad y de esta manera logremos una sociedad mucho más confortable, tanto a nivel térmico como a nivel acústico y sonoro. Muchas gracias por su atención.